el Moré, yo lo llamo el Moré, porque el Moré con mayúsculas, siempre que me refiero al Moré Baruch, para mí es un Moré con mayúscula, que para mí es una de las matarotes en mi vida, ser un maestro con mayúscula, nada más y nada menos, que es ser un maestro de los maestros, un Moré que enseña a los Morim. Un formador de formadores. No quiero en esta oportunidad, a diferencia del año pasado, que ya muchos de nosotros estuvimos en su ponencia, extenderme demasiado en la presentación, pero sí debemos saber que el Moré Baruch, el profesor Baruch Seidenknop, es un formador de formadores en Argentina durante toda su vida, más allá de que ha sido director de escuelas, de las más renombradas escuelas en Argentina. Y para nosotros es un placer, para mí personalmente es un placer inmenso, querido Baruch, eh, no solamente por tenerte con nosotros, sino también por poder hablar contigo y poder estudiar y abrevar de tu conocimiento acerca de los valores y de las mitzvot, y saber qué es lo que tienes para decirnos, para enseñarnos y para compartir con nosotros. Así que bueno, bienvenido, querido Baruch. Esta clase está hecha desde la comunidad Betel de Madrid, pero está, por supuesto, conectada gente, amigos, queridos, entrañables, de diferentes lugares, no solamente de Madrid, sino que, como vemos, hasta Italia. Hemos llegado, así que bueno, bienvenido, el micrófono es todo tuyo. Bueno, buenas tardes, muy agradecido a Fernando y a todos ustedes, y no crean todo lo que se dice sobre mí, porque en el Talmud hay una frase muy simpática a este respecto que dice: respétalo, pero desconfía de él. En el mejor sentido de la palabra, en el sentido de que la polémica, bien entendida y respetuosamente planteada, siempre es útil para el crecimiento de ambos, es decir, de quien desconfía y también de aquel que sostiene con vehemencia o con convicción una posición. Hoy nos vamos a referir a judaísmo, de preceptos a valores o de valores a preceptos. Lo que parece un juego de palabras, en realidad me mueve a una expresión de Aristóteles cuando sostenía que el mundo es imprevisible, pero en forma previsible. Es decir, lo que podemos prever es que siempre va a haber una cuota de imprevisibilidad en nuestras vidas, en el mundo, en la realidad de cualquier índole política, económica, incluso sanitaria, etcétera, etcétera, que nos indica que, lejos de atemorizarnos, eso tiene que estimularnos para ver cómo nos plantamos en un mundo imprevisible, sabiéndolo de antemano. La imprevisibilidad no debería sorprendernos, porque sabemos a priori que el mundo es imprevisible. Entonces, cada pregunta suele tener más de una respuesta. Y si no la tiene naturalmente, es bueno como especulación intelectual buscarle una segunda o una tercera respuesta. ¿Qué pasaría si? ¿Qué sucedería si las cosas no fueran como son?
no solo como una especulación intelectual, sino como una construcción de humanidad. Porque educar y educarse no es una tarea del Estado, de los maestros, de los padres. Educarse es construir su propia humanidad en cada caso y en cada individuo. En general, se suele educar a través de reglas, a través de preceptos, a través de rituales. Es decir, si tú haces esto y esto y esto, te va a ir bien en la vida. Y con esto vas a ser feliz, con cualquiera de las acepciones que podamos brindarle a la expresión felicidad. Te va a ir bien en la vida si haces lo que hay que hacer. Bueno, pues el mundo está lleno de tránsfugas a los que la suerte les sonríe y de gente honesta, como se dice vulgarmente, que no llegan a fin de mes. Así que una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que tiene que ver es cómo se para uno frente al mundo, que es imprevisible. Y bien, dicho esto, ¿qué es un valor? Una de las tres patas, o cuatro, según otras concepciones, de la filosofía es la axiología. ¿Por qué? Porque las tres patas de la filosofía tradicional son la ética, la estética y la metafísica. Y en la ética está, por supuesto, la teoría de los valores o axiología. Como detalle, entre paréntesis, por si a alguien le interesa, la cuarta pata que algunos también incluyen en el concepto de filosofía es la epistemología, pero dejo de lado esto simple comentario. La teoría de los valores se ha desarrollado con distintos pensadores y con distintos enfoques. Simplemente a los efectos de nuestro encuentro de hoy, valor es todo aquello que no es una necesidad. Comer no es un valor. Aun cuando hay una enorme población que no come lo suficiente. Valor es todo aquello que no es una necesidad, es decir, una necesidad vital, me refiero, en el sentido de la subsistencia. Valor es aquello que nosotros elegimos en el camino de la idea del bien y nos proponemos alcanzar. Entonces, reitero, que hay quienes dicen que a través de rituales, de reglamentos, de mitzvot, de mandamientos, se llega a los valores como consecuencia del ejercicio pertinaz, voluntario, todo el tiempo ejerciéndolos, se llega a incorporar los valores. Pues bien, el planteo que yo quiero hacer hoy se refiere a que la creatividad como disrupción en la rutina exige una cuota de audacia y de oposición a la rutina, precisamente para liberarse un poco de ese cumplimiento a veces impuesto y nunca sentido como propio. Construir humanidad implica que la palabra
es decir, la expresión humana, siempre va a estar en contra de los depredadores. El tema es cómo se dice esa palabra, en qué contexto y con qué principios y valores. A la mayoría de nosotros nos han enseñado que cumplir con los reglamentos es garantía de convivencia, cosa que es absolutamente cierto. Sin eso no hay posibilidad de reconocer a un otro y menos ser reconocido por otros. Sin embargo, la creatividad, es decir, la construcción de humanidad y no la mera descendencia biológica, la construcción de humanidad se estructura sobre principios y valores. Ahora bien, todas las culturas, todas las civilizaciones tienen su escala de valores, su idea del bien, su idea de lo correcto. El tema es cómo se ejercen esos principios y valores, es decir, qué conductas promueven esos principios y valores. Si esas conductas promueven la autoestima, que no es soberbia, la autoestima, la seguridad, la autovaloración, entonces esos valores construyen humanidad, si no construyen lamentablemente mera descendencia. Cuando uno toma conciencia de que a veces está obedeciendo algo que lo cansa, que lo atormenta, que le molesta, lo que busca es cómo desprenderse de eso. Entonces el planteo que intento verbalizar es que es muy difícil en la repetición pertinaz de reglamentos, de rituales, llegar a valores que sean constructores de humanidad. Generalmente, esa concepción va asociada a la idea de miedo. Es decir, si no cumples con lo que hay que cumplir, algo malo te va a pasar. Que va desde te castigará Dios hasta te excluiremos del concierto del grupo, te excluiremos del equipo o de lo que fuere. Entonces, el miedo atenta contra la construcción de humanidad. El que tiene miedo puede repetir, pero no puede aprender. No se aprende con miedo. Y no se aprende con miedo porque apenas uno puede desembarazarse de ese temor, aquello que supuestamente aprendió inmediatamente es olvidado o voluntariamente desechado, porque está asociado a esa conducta de sometimiento. Entonces, el valor, en cambio, es algo que me completa, que me llena, que me emociona, que me satisface. Y por esa razón, el valor es el que lleva a la conducta congruente con ese valor. El valor es el que mueve, completa, satisface, emociona y brinda una sensación de completud, de
shalom, que además de paz es integridad. Ser íntegros no es solamente obedecer las normas, lo cual es muy necesario e importante para la convivencia. Pero ser íntegros es ser honestos y tener confianza en el prójimo. Para tener confianza en el prójimo, lo primero que hay que reconocer es la propia debilidad, es la propia falta de algo en lo que el prójimo puede completarme. Si yo acepto mi debilidad, acepto que tengo que tener valores. Cuando en general los procedimientos políticos, educativos, de liderazgo, autoritarios, se basan precisamente sobre la idea de la desconfianza y del temor. Para no ser temeroso, hay que, además de tener autoestima, hay que tener, aunque más no sea, 4 o 5 valores por los cuales uno esté dispuesto, precisamente porque lo son para uno mismo, uno esté dispuesto a hacer, a que sus conductas reflejen la congruencia con esos valores. En el caso del judaísmo, tenemos 613 preceptos, algunos de los cuales son para cumplir algo, es decir, hacer determinada cosa, y otros, para ser cumplidos, implican abstenerse de realizar determinada cosa. Es lo que en hebreo es mitzvot haseh y mitzvot lo ta'aseh. Es decir, preceptos para hacer determinada cosa y otros para no hacer determinada cosa. Es imposible, aún queriendo, que alguien cumpla con los 613 preceptos, por la simple y sencilla razón de que hay algunos que son para hombres, otros son solo para mujeres, otros son para solteros, otros son para casados, otros para los que viven en la tierra de Israel, otros para los que viven fuera de la tierra de Israel. Bueno, y salvo que en este mundo imprevisible e impredecible uno puede hacer todas esas cosas al mismo tiempo, por ahora, o se es hombre o se es mujer, por decisión, por nacimiento, por biología, por lo que sea, o se es hombre o se es mujer, aunque ahora también hay otras calificaciones, o se es soltero, o se es casado, o se vive en la tierra de Israel o fuera de la tierra de Israel. Es decir, nadie puede cumplir con 613 preceptos. Pero ese no es el problema, porque ahí nos quedamos todos tranquilos. El tema es cómo hacer para alivianar el yugo del cumplimiento de los preceptos. Bueno, pero entonces en determinada situación esto podría hacerse un poco más laxo, un poco más suave. No es esa la discusión. Quien tiene los valores no siente que el cumplimiento de los preceptos sea un yugo insoportable, porque tiene los valores que lo completan. Y entonces no se pregunta por qué tengo que cumplir esto. Es más, existe una expresión en hebreo que se llama hidur mitzvah, es decir, embellecimiento de un precepto. No basta con cumplirlo. El embellecimiento de un precepto
es hacer algo más en ese mismo precepto que lo que textualmente solicita o exige. ¿Por qué? Porque el valor que me movió a esa conducta hace en esa construcción de humanidad individual que yo quiera brindar más y no menos. Ahí está la ecuación en la que de preceptos trabajosamente llegaríamos a valores, mientras que partiendo de valores, feliz y satisfactoriamente cumpliríamos preceptos, cualesquiera sean ellos. Preceptos dentro del judaísmo, preceptos cívicos, familiares o lo que fuere. Yo voy a proponer, siguiendo a un pensador que se llama Abraham Infeld, 5 valores. ¿Por qué esos 5? Porque es como una mesa de 5 patas. ¿Por qué hace falta una mesa de 5 patas en términos comunitarios? Lo voy a decir muy escuetamente. Una mesa de una pata central se puede sostener, gruesa, de buen diseño, con una pata se puede sostener. Una mesa con 2 patas es muy difícil que se sostenga. Una mesa con 3 patas ya se puede sostener. Obviamente una mesa con 4 patas también. ¿Por qué hace falta una mesa de 5 patas? Porque en términos comunitarios, aún en la diversidad, aún en las diferencias entre unos y otros, si todos nos sentamos a la mesa de 5 patas, por lo menos 3 de esas patas, o sea, valores, o sea, principios, en por lo menos 3 vamos a coincidir. Y eso da idea, en términos de continuidad judía, de unidad que no significa uniformidad. Unidad es una cosa, uniformidad es tiranía del reglamento. Imposición autoritaria de que hay una sola forma de ser y de pertenecer. Y como el mundo se maneja según sus propias normas, en hebreo olam keminhago noeg, nosotros en muchas oportunidades no podemos intervenir, pero sí podemos pararnos firmemente en esa construcción de humanidad que significa el ejercicio voluntario, consciente de nuestro judaísmo. Y esas 5 patas, que son los valores a los que me refiero, y pueden ser otros, son las siguientes. Primero, memoria. No estoy hablando de historia como ciencia, que es importantísimo. Estoy hablando de memoria. Es el aspecto emocional que infunde en mi personalidad el compromiso afectivo con el pasado del que soy parte y legador para el futuro. Es decir, soy constructor, no soy solo heredero. Recibo un legado y a través de la memoria eso pasa a formar parte no de un acervo de datos, sino
datos y emociones que conforman mi personalidad. El segundo elemento de valor es el concepto de familia, no la familia tradicional, me refiero, sino el formar parte de una familia. El pueblo judío es una familia que se sienta alrededor de la mesa de Pesaj, con el que sabe preguntar, con el que no sabe preguntar, con el que desafía a la tradición y con aquel ingenuo que está sentado y pregunta ¿qué es esto? Todos somos parte de esa familia, en la que algunos saben, otros no sabemos, otros desafiamos insolentemente y otros estamos sentados mirando ¿qué es esto? Sin saber qué mirar y qué valorar. El concepto de familia une lazo y parentesco en términos de uno de los más respetados antropólogos, Lévi-Strauss. Algunos lo dicen en francés Lévi-Strauss, pero es Lévi-Strauss. Parentesco es algo que genera la idea de familia, aunque no sea familia directa. El tercer elemento de valor es el concepto de pacto. La memoria y la familia que constituimos, la amplia familia que constituimos, tiene un punto de partida ya no histórico, sino conceptual, y es que hay un pacto que nos une. Ese pacto implica compromisos y, por supuesto, enormes satisfacciones y derechos. Alguien dijo, y se repite en muchos lugares, pertenecer tiene sus privilegios. Y el privilegio de que el valor es el que me lleva al compromiso y no la obligación la que me lleva al compromiso. Entonces, ese pacto, originariamente el pacto del Sinaí, en el que recibimos los 10 mandamientos, y hace pocos días fue Shavuot, una hermosa fiesta en la que se conjugan los aspectos agrícolas con también los aspectos históricos de la recepción de la ley. Porque la ley es mucho más que la obligación. La ley es el articulador de esa enorme familia, en la que aceptamos que nuestra libertad está garantizada precisamente por el sometimiento a la ley. En un artículo de hace unos cuantos años, una investigadora en Estados Unidos sobre temas de literatura judía escribió un hermoso trabajo que se llama, traducido al español, Libertad y esclavitud en la obra de Bashevis Singer, que fue Premio Nobel de Literatura. Libertad y esclavitud, y plantea que a través de su literatura podemos entender que para el judío el concepto de libertad va íntimamente ligado al concepto de valor y cumplimiento de las mitzvot. Cuanto más libre se siente, es precisamente cuanto más involucrado está con sus principios y sus conductas
en lo que heredó y es capaz de legar. Legar quiere decir haber elaborado algo para legar, si no se pierde y se lo lleva el viento. Es decir, que ese pacto implica ser parte y constituir en parte ese todo. Ser parte significa tener el privilegio de aquello que uno hereda o aprende y al mismo tiempo la obligación de completarlo. La cuarta pata o cuarto valor de esa mesa es la tierra y el Estado de Israel. Y no me estoy refiriendo a política, y menos en estos tiempos tormentosos. Me estoy refiriendo a qué significa la tierra de Israel en la concepción del judaísmo a lo largo de milenios. La tierra de Israel es más que lo físico. Por eso, el concepto de Jerusalén ha adquirido a lo largo de milenios la potencia de ser un ideal. Cuando uno dice el año próximo en Jerusalén, no es un problema de viajar y de sacarse una foto en el Muro de los Lamentos o donde sea. El concepto de Jerusalén es un ideal de belleza, pero no de belleza al estilo griego. Es un ideal de belleza en la condición humana. No sé si, bueno, ya Fernando dijo que cuando tenía que cantar en yiddish lo cantaba por fonética y entonces es un poco complicado, pero en yiddish hay una expresión, der Scheiner, el bello, bello, hermoso. ¿Quién era el hermoso? ¿De quién se decía der Scheiner? No de alguien como Brad Pitt o como, no sé, Imanol Arias cuando era joven. No. De alguien que por su sabiduría, no me estoy refiriendo a erudición, que por su sabiduría y su conducta era un ejemplo a emular. A eso se refiere la belleza de Jerusalén. No a la fuerza, no a la disuasión, se refiere a que encuentres la belleza dentro de ti mismo. Y ahí estarás en Jerusalén el año próximo. Hayas podido viajar o no, hayas podido sacarte la foto o no. Jerusalén estará dentro de ti si es que entendiste el concepto de belleza. Y por último, algo del idioma hebreo. Algo del idioma hebreo, aun cuando no sea la lengua de todos los días, ni siquiera una segunda lengua. ¿Por qué? Porque hay ciertas expresiones que solo en hebreo adquieren la potencia que se pierde en una traducción por mejor que esté hecha. Cuando uno quiere preguntarle al prójimo, al amigo, personal o telefónicamente, ¿cómo estás?
En hebreo no hay ser o estar en tiempo presente. No se conjuga en hebreo el verbo ser o estar en tiempo presente. Por lo tanto, no se pregunta cómo estás. Se pregunta Ma shlomcha. Raíz shalom. ¿Cómo está tu paz? Y en castellano o en español diríamos ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ahora, cuando te preguntan Ma shlomcha, ¿cómo está tu paz? No te están preguntando si tenés frío, tenés calor, si comiste, si ya te aplicaron la vacuna. ¿Cómo estás vos en tu interior? Y esos principios y valores son los que construyen humanidad. Y ahí uno dice, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo embellecer mis preceptos? No es la frutilla del postre para quedar bien. Es para ser Sheiner, es para ser un poco más bello en el sentido al que aludimos hace un rato. En un relato de Franz Kafka, que se llama, o que lleva por título Una pequeña fábula, hay un ratón que mientras la trampa lo encierra por un lado y el gato lo acecha por detrás, dice simplemente, ¡ay! El mundo cada día se hace más estrecho. Por eso, los principios y valores son la palabra contra los depredadores. Los principios y valores ensanchan el mundo. Que, como ya dijimos, es imprevisible y se hace cada vez más estrecho. Para ensancharlo no necesitamos topadoras ni excavadoras. Eso es para construir un dique o para levantar un edificio. Para plantarnos nosotros en el mundo necesitamos esos principios y valores que se traducen en nuestras acciones. Por eso, de valores a preceptos y no de preceptos a valores. Porque el valor es algo que me completa. Shalem, completo. Shalom, paz. Misma raíz. En cambio, una regla me agobia, me vacía, si entro por ese lado. Porque nosotros tendemos a ser, si tomamos conciencia, tendemos a ser como los salmones, que nadamos contra la corriente al tiempo que avanzamos con ella. Para desovar, los salmones tienen unas conductas que se estudiaron no solo desde el punto de vista biológico o zoológico, o ictiológico, si ustedes quieren. Se estudiaron desde el punto de vista de la conducta humana, dónde se producen las transformaciones y cómo. No en los que cumplen a rajatabla sin saber por qué lo que hay que hacer, con la presunción de que van a tener la recompensa que creen merecer, sino dónde está la clave
de aquellos que entendieron que se nada contra la corriente al tiempo que se avanza con ella, y no es el opositor patológico, es aquel que entiende que tiene algo que hacer en el mundo, por sí mismo y por los demás. Una remanida frase en hebreo dice, Im ein ani li, mi li. Si no soy yo o si no estoy yo, para mí, ¿quién estará? Veim lo achshav eimatai. Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, esos 4 o 5 valores, que pueden ser otros, pero tienen que ser algo que emocione, que complete, que diga, ahí yo quiero estar. Cuando yo entendí que ahí quiero estar, todo lo que haya que hacer es poco. Si yo no quiero estar ahí, lo poco que haya que hacer es mucho e insoportable. Esa flexibilidad en el razonamiento es la que hace imprescindible estudiar en profundidad las fuentes, ver cómo la discutieron incansablemente los exégetas, los maestros, los profesores, los intérpretes, los traductores, en sus contextos, y ese estudio, que no es para dar examen ni para obtener títulos, que eso es otra cosa importante, pero va por otro carril. Ese estudio es el que formula las preguntas, o nos ayuda a formular, mejor dicho, las preguntas relevantes después de las respuestas. Y si no es ahora, ¿cuándo? Muchas gracias. Ahora pasamos a las preguntas, a las discusiones, a los enojos, y no pedí disculpas porque la vez pasada cuando nos encontramos no alcancé a responder. No recuerdo si era Emilio, la verdad que pido disculpas en ese sentido, porque habíamos hablado de las condiciones para el concepto de hospitalidad, pero bueno, quedó en mi memoria emotiva el hecho de que estaba en deuda. Bueno, si no es ahora, ¿cuándo? Bueno, ahora pido disculpas. No, es que sucede que luego de una de tus, ponencias, cada uno de nosotros nos quedamos con muchas preguntas. Eres uno de los maestros más judíos que yo conozco, porque generas una infinidad de preguntas a través de textos y pensamientos. A mí me gustaría invitar a los amigos a hacer sus preguntas al profesor Baruch. Sí, Iván. Iván. Ahora, ¿se me escucha? Sí, sí. Hola, buenas tardes, Baruch, o buenos días. ¿Qué tal estás? Gracias por el pequeño seminario, por la pequeña clase. Quería, bueno, preguntarte una cuestión que mi amigo Antonio, que está por aquí por la charla, y a veces también con Emilio, hemos comentado durante hace 5 años, ¿no? Que cuál es el balance, cuál es el punto óptimo entre cumplir por cumplir o cumplir para encontrar ese valor o intentar llegar a cumplir esa mitzvah con el valor de por medio, ¿no? Dar más fuerza a integrar esa idea del judaísmo, hacerla para nosotros, ya sea Kashrut, Shabbat o cualquier otro elemento de la mitzvot. ¿Y dónde está ese punto medio, ¿no? Entre la obligatoriedad
y el sentirnos bien con nosotros mismos y en comunidad, buscando ese valor. Entonces, bueno, es una pregunta que llevamos abierta un montón de años y creo que tu charla además nos sirve para, bueno, para seguir debatiendo y creo que no hay una respuesta. Así que bueno, esa es mi pequeñita aportación y gracias, Baruch. Bien. En principio, gracias a ustedes por vuestra atención. Yo voy a plantear, a lo mejor me extiendo, pero bueno, veremos. Voy a plantear nuestra vida como si fuera ascender por una escalera de caracol. ¿Vieron estas escaleras que son, en términos, digamos, de geometría descriptiva, un helicoide? Es decir, un eje y los escalones suben girando alrededor de ese eje. A diferencia de lo que es una escalera común en la que uno sube ¿sí? en forma diagonal o en 2 tramos o lo que fuere. ¿Por qué elijo esta forma? Porque vista de arriba, en planta, una escalera de caracol es un círculo. Arbitrariamente, en ese círculo, yo voy a inscribir un triángulo. ¿Por qué? Porque sí. Ahora van a ver por qué, pero digamos, en principio, porque quiero elegir 3 conductas: sentimientos, pensamientos o ideas y acciones. En cada uno de los vértices de ese triángulo que acabo de inscribir en el círculo, que es la base o la planta de esa escalera de caracol, que a su vez es mi vida, por la que voy a ascender, simplemente por una cuestión metafórica de que vivir es mejorar, es ascender, es elevarse, qué sé yo. ¿Por dónde comienzo a subir esa escalera de caracol cuando tomo conciencia? ¿Por los sentimientos? ¿Por las ideas? ¿Por las acciones? Bueno, pues empiezo por donde puedo, por donde me siento más fortalecido, por donde me arrastran mis fortalezas. Y por los ejemplos y los modelos que a veces por obligación y a veces por admiración trato de imitar. Vamos a suponer que yo comienzo por los sentimientos. No tengo otra cosa, no tengo conocimientos, no hago ninguna acción, no cumplo con los preceptos, solo tengo algunos sentimientos. Y comienzo a subir. Ahora resulta que a medida que voy ascendiendo, me encuentro con el meridiano que pasa por el otro vértice, que es el de las ideas. A través de los sentimientos, a través de que un amigo me invitó, a través de que me enamoré de una chica que vi y me invitó a una clase o a un seminario o lo que fuere, empiezo a tener algunas ideas. Me encuentro con que hay un texto, con que hay un pensador, con que hay un contenido y algo incorporo. Y sigo ascendiendo y me encuentro con el meridiano que pasa por las acciones. Y entonces esa chica de la que me enamoré y sigo enamorado me invita a hacer una actividad, a participar de algún otro acontecimiento que implica realizar una acción determinada, donar tiempo para ayuda solidaria o lo que fuere, no importa. Y sigo subiendo al punto tal que voy a nuevamente cruzarme con el meridiano de los sentimientos por el cual empecé a ascender la escalera de mi vida.
soy y no soy el mismo. Porque mi identidad en ese aspecto se va construyendo en ese ascenso intermitente por el que cruzo una y otra vez por mis sentimientos, mis pensamientos o ideas y mis acciones. Y entonces uno entra por donde puede. El asunto es no quedarse solo ahí, por más que le dé el valor primigenio de haber empezado a recorrer su vida judía por ahí. No se quede ahí. Haya empezado por donde haya empezado. Siga ascendiendo. Y cada vez que cruce por el meridiano de los otros componentes de ese triángulo, de los otros vértices de ese triángulo, mire para abajo, mírese cómo era en la vuelta anterior o en las vueltas anteriores y vea cuánto creció, cuánto ascendió, cuánto más Scheiner, cuánto más bello es. Y entonces no necesita tomar vitaminas para seguir teniendo fuerza y ascender. Me refiero a vitaminas de las de los gurúes. Me refiero a las propias fuerzas que impulsan a crecer y a buscar, y a preguntar y a indagar. Y esa indagación es contagiosa. Y no hacen falta vacunas, al contrario, lo que hace falta es contagiar a más y más curiosos. Usted empieza por cumplir kashrut, porque empezó por ahí. Otro empieza por otra cosa. Y siga cumpliéndolo, pero no se quede solo ahí. Usted empezó por ir al seminario que dicta el rabino, no sé. Excelente, pero no se quede solo ahí. Persiga la belleza que implica el año próximo en Jerusalén. Es decir, el año próximo voy a ser más bello, porque la tradición dice que 10 unidades de belleza se echaron al mundo, o se le dieron al mundo, 9 a Jerusalén y 1 al resto del planeta. ¿Qué quiere decir metafóricamente? No hay tanto lugar en Jerusalén para que entren todas las bellezas físicas del mundo, las cataratas del Niágara y del Iguazú, y la Torre Eiffel y el Gran Cañón del Colorado. No, todo eso no entra en Jerusalén. Entra otra belleza, que es la misma que puede entrar en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Y eso se hace subiendo esa escalera. ¿Se puede permitir? ¿Hola? Sí, Antonio. Digo yo, no sé, estoy dando la palabra. Perdón, Antonio. No, Emilio, si quieres hablar tú, lo que pasa es que se te oye muy bajo y luego ya hablo yo, no me importa. Se me oye mal. A ver, ¿ahora? ¿Está mejor? Ahora, Vale. nada, te cedo. No, básicamente, no, al referirse a la cuestión ética, bueno, pues entiendo que de la exposición y, bueno, creo que era Wittgenstein el que decía, ¿no?, que ética y estética al final es lo mismo, es decir, que la capacidad creadora nos invita, evidentemente, pues a reformular la ética en clave estética, ¿no? De tal manera que se agota, digamos, que la capacidad creadora del creador. Lo que hacemos básicamente es recrear lo existente y elegir constantemente entre el bien y el mal, ¿no? Esa formulación de principios o valores o reformulación de valores en función, digamos, de claves estéticas. Bueno, básicamente un poco mi cuestión venía en esa línea, ¿no? Si ética, estética es lo mismo, como decía Wittgenstein, si lo que hace, al final lo que hacemos básicamente es tomar nota y hacer inventario de lo que hace el creador, como decía Steiner,
y nos limitamos pues a ejercer constantemente opciones inconmensurables, ¿no? entre bueno, un valor y otro, que, bueno, en función de digamos, de los momentos y de los tiempos en los que podemos vivir, ¿no? ¿Se me ha entendido? ¿Se me ha escuchado? Sí, puse un auricular para escuchar un poco mejor, porque como decía Una Antonio, se llamada escuchaba. estoy con el móvil, con el celular, me entró una llamada y no sé por qué razón, cuando entra una llamada estando el Zoom, después queda mermado el sonido, pero bueno, me pasa en este celular y en otro que tuve, con lo cual no sé la razón por qué el Zoom evidentemente después como que... Pero bueno, no sé si me entendiste básicamente la cuestión, ¿no? Sí. Tú has planteado digamos, tu presentación, que por cierto te doy mi enhorabuena, porque como siempre has estado brillante. Te decía que al final la ética es estética, ¿no? Y en fin, como decía Wittgenstein, ¿no? En fin, de alguna forma es reformular constantemente nuestra ética, nos lleva a ejercer una estética, una capacidad creadora, que al final no hacemos más que recrear lo que ya existe por parte del creador, ¿no? Es decir, en eso citaba Steiner, que decía que lo que hacemos, nos limitamos a hacer un inventario de lo que ya preexiste, ¿no? Y bueno, un poco era en ese planteamiento general. 10 puntos también por la pregunta en esta segunda intervención. Los primeros 10 los llevó Iván, estos segundos 10 los lleva Emilio. Claramente... Le toca a Bruria, que siempre se lleva 20. Claramente, ética y estética en esta concepción son interdependientes, en el sentido de que se alimentan mutuamente para hacer que nosotros decidamos ser mejores personas, no para hacer de nosotros mejores personas, sino para que nosotros decidamos hacer de nosotros mejores personas. ¿Con qué recompensa? Ninguna. No hay ninguna recompensa exterior a esa voluntad. La única recompensa es ese suspiro de satisfacción que uno tiene en algunas oportunidades en la vida, no todo el tiempo ni a toda hora. Esa satisfacción que dice valió la pena. Entonces, ética y estética son interdependientes y se necesitan mutuamente. No hay una estética fría que se mira colgada en las paredes de los museos. Y no me refiero solo a obras de arte. No hay una ética que se lee y memoriza en los libros de filosofía. En el judaísmo hay una ética en acción estética. Y no porque queda bien, no porque es lindo, sino simplemente porque uno eligió construir humanidad, que no es otra cosa que conmoverse. Moverse con otros, conmover. No es solo sorprender, es moverse y mover con otros. En ese sentido, y siguiendo a Wittgenstein, ética y estética son
hermanas siamesas. Caminan juntas y se acarician mutuamente. Gracias, Baruch, gracias. Antonio. Bueno, ahora lo va a tener muy fácil. Aquí viene el 0 para que luego Bruria saque el 20. Yo soy economista, Seidenknopf, y además de economista soy alemán. O sea, imagínese mi capacidad, va a ser seminula. Pero yo aquí tengo una duda vital, y es que estamos construyendo en esa base de intentar ser mejores, ¿no? Estamos construyendo en una base de intentar ser mejores. Y yo, sin embargo, creo, y perdón, que por eso me voy a llevar el 0, es que nacemos buenos y lo que debemos intentar es no ser peores, evitar que, porque todo lo que nos está diciendo, esas 5 patas que nos definía, pues es la metodología que nos da la Torá. Nos ha hablado de pura metodología, de Binah. Y la frase de der Scheiner en Yiddish, viene a ser también algo mío, de dentro. Yo no tengo que buscar nada, si yo es que ya soy bueno. Lo que pasa es que vosotros me hacéis malo, o mi contacto con el exterior es lo que arriesga esa bondad, ¿no? Si no soy yo, para mí, ¿quién estará? Es que, entre comillas, me ayuda usted a reafirmar que esa esencia divina yo ya yo la debo tener porque no la encuentro, pero no la encuentro porque me dejo influir demasiado por todo lo superficial y me olvido de lo importante, y le doy la prioridad a lo material y me olvido de lo realmente básico, que es el espíritu que tengo que llevar dentro, ¿no? No sé si estoy entendiéndolo bien o me llevo el 0 absoluto. Perfectamente entendido, querido Antonio. La tradición jasídica sostiene y talmúdica obviamente, sostiene que durante la gestación cada uno de nosotros en el vientre materno aprendió todo lo que podía saberse, y que en el canal de parto, en ese esfuerzo mutuo entre la madre y el que está naciendo, al pasar por el canal de parto, se olvida todo. Se olvida y nacemos sin saber nada, diríamos exageradamente. Y la vida consiste en recuperar lo que sabíamos antes y hemos perdido en el canal de parto, en ese puente angosto al que aludía hace un rato en la charla. En ese puente angosto, si nos quedamos, lamentablemente, todo lo que sabíamos antes, y no importa de dónde vino, si de la providencia divina, si así es la biología, no importa, lo teníamos. Pero en ese puente angosto lo perdimos. El tema es no quedarnos en ese puente angosto. Aceptar el desafío. Ese puente angosto es más cómodo que el mundo imprevisible. Y el desafío de humanidad está precisamente en salir de ese puente angosto o ensancharlo todo lo posible. Ensancharlo todo lo posible con cosas muy simples. Si uno puede descubrir la vacuna, mucho mejor. Si uno puede hacer alunizar una nave con tripulantes, también, genial.
el talento y la posibilidad de innovar, pero el asunto es atravesar ese puente angosto para ser mejores personas, para no tener que estar marcando el territorio como los perros. Y la alusión tiene también que ver con los tiempos que corren. Estamos como humanidad más ocupados en marcar el territorio y en dominar. Y saben, la famosa frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué quiere decir como a ti mismo? Me permito una pequeña reflexión a raíz de lo que preguntaba Antonio. Amar es querer. Te quiero, dice alguien, es porque ama, porque quiere. ¿Y qué se ama? ¿Qué se quiere? Lo que no se tiene. Lo que se tiene no se quiere. Querer es comprender que uno no puede amarse como a sí mismo. Porque querer es querer lo que no se tiene. No se tiene la suficiente sabiduría, no se tiene la suficiente sensibilidad, no se tiene la suficiente generosidad, se tiene demasiado egoísmo para ponerse en el centro alrededor del cual giran los demás planetas. Ya Freud lo dijo en las 3 heridas narcisísticas, el haber descubierto que no somos el centro del universo. Pero no en el sentido, entonces somos unos pobres gatos. Al revés. Amamos poseer en el mejor sentido de la palabra aquello que no tenemos. En general, sabiduría. En general, que no es solo conocimiento, es mucho más que conocimiento, es mucho más que erudición. Entonces, en ese sentido, la vida es una búsqueda que tiene sus pautas, que tiene sus reglas, que no son las reglas de serás lo que debas ser o no serás nada. Porque nadie sabe a priori lo que debe ser. Esa idea de los mandatos no llevan a otra cosa que a egoísmo. Y el egoísmo no es despreciar al otro y sobrevalorarse uno. Es justamente lo contrario. El egoísmo es despreciarse uno, por paradójico que parezca. Porque ponerse en el centro es no quererse. Es decir, no intentar completarse. Es decir, no alcanzar Shalom Shleimut. A eso me refería, estimado Antonio. Sí, Bruria. Quisiera pedir que hagamos una última pregunta
si es breve mejor, para respetar los tiempos y liberar al profesor Baruch y a todos. Bruria, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, Baruch, por su conferencia. No me voy a llevar los 20 puntos como estaban argumentando por ahí, soy bastante más concreta. Pero me he quedado con el título que me parece súper acertado, de valores a preceptos o de preceptos a valores. Creo que depende de la posición en la que cada uno personalmente se encuentre en ese momento que se enfrenta a los preceptos. Entonces cada uno los asumimos o los acatamos de una forma desde los valores que tengamos o adentrándonos directamente desde los preceptos que nos dan valores. Entonces, como judíos, bueno, pues tenemos las mitzvot que nos guían, bueno, y nos vamos a encontrar con esos valores que subyacen en ellas y que nos dejan ser libres y poder avanzar contracorriente en este mundo y en lo que, o sea, realmente es un camino de libertad, pero hay que saber escogerlos, hay que saber a lo que nos enfrentamos. No es fácil asumir las mitzvot, pero cuando tomas el camino sí que realmente es, como usted dice, es un suspiro de satisfacción y de alivio incluso. No puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho. La recompensa la tenemos en ser mejores. Esa es nuestra recompensa, en reconocernos que hemos evolucionado, que estamos en continua evolución y que llegamos a ser mejores personas. Menos egoístas, mejores para nosotros y para los demás. Claro, Bruria. Pero reitero que uno empieza por donde puede. El asunto es no quedarse en ese lugar en el que se sintió fortalecido porque por allí empezó. Si me permiten, voy a decir 2 palabras acerca del tema de recompensa, de esperar una recompensa o creernos merecedores de recompensas. Hay mucho escrito al respecto y estoy seguro de que muchos de ustedes han leído sobre eso desde la literatura, desde la filosofía, desde el arte en general, en el cine, en distintas manifestaciones, en el teatro. Pero me voy a referir a algo específicamente judío. Hay solo 2 preceptos en los que se enuncia específicamente una recompensa. Solo 2, digamos de los 613, que no tienen nada que ver uno con el otro. Son 2 cosas absolutamente distintas y la paradoja es que tienen la misma recompensa. ¿Verdad? Uno es: honrarás a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Bueno, uno puede decir es un error de traducción porque el mundo está lleno de gente que honra al padre y a la madre y se mueren jóvenes, y otros que no honran al padre y a la madre y viven 120 años. Bueno, a lo mejor es un error de traducción o de interpretación de ese texto y debería leerse, en lugar de honrarás a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra, como honrarás a tu padre y a tu madre para cuando se prolonguen tus días sobre la tierra. Es decir, para cuando tus hijos hayan visto cómo tú trataste a tu padre y a tu madre, y así te tratarán. Es para cuando se prolonguen tus días sobre la tierra. Pero eso es un detalle que en este momento no es lo más relevante. Entonces, un precepto dice que se prolongarán tus días sobre la tierra si honras a tu padre y a tu madre.
El otro precepto, que reitero, no tiene absolutamente nada que ver con esto, dice que cuando vayas a sacar los pichones de un nido, debes dejar volar a la madre en libertad. Ese es todo el precepto, digamos. Vas a sacar los pichones de un nido, tienes que dejar que vuele la madre, que vuele en libertad. Cuenta el Talmud que hay una situación en la que un padre va caminando con su hijo pequeño de la mano, pasan junto a un árbol y el padre le dice al niño: sube al árbol y baja los pichones. El niño sube al árbol, hace lo que le indicó el padre, además deja volar a la madre porque conoce el precepto, y cuando está bajando del árbol, cae y muere. Cumplió con los dos preceptos al mismo tiempo. Honró, es decir, obedeció en este caso al padre, dejó volar a la madre de los pichones, y no solo no se prolongaron sus días sobre la tierra, sino que se cortaron en ese momento. Eso promovió que Elisha ben Abuya, que a partir de ese momento, cuando percibió esta situación, se apartó del judaísmo como rebelión, pero que sus opiniones siguieron teniendo validez en las discusiones talmúdicas, al punto tal que cuando en el Talmud se dice ajer, otro, siempre se refieren a Elisha. No lo nombran, pero se sabe que es él. No perdió autoridad. Es decir, tuvo la osadía de conocer, de discutir y de seguir perteneciendo aún en la distancia. ¿Por qué? Porque a él lo movieron más los valores que los preceptos. Era capaz de rebelarse y no abandonar. Porque el amor, reitero, es por lo que no se tiene. Raf, puede ser que la prolongación de nuestros días en la tierra sea crearnos un buen nombre dentro de los valores que estamos manejando, y que eso perdure más allá de nuestra vida terrenal, lo que le sucedió a Ben Abuya. 100% de acuerdo, por la simple y sencilla razón de que nosotros no somos descendientes, somos herederos. Descendientes son el resto de las especies vivas en el reino animal. Nosotros, además de descendientes, por pertenecer al reino animal, tenemos la particularidad de ser herederos de una cultura, de una civilización, de una escala de valores, llamémoslo en este momento como mejor nos plazca. Pero al ser herederos, implícitamente asumimos el compromiso moral, se entiende, de dejar algo en herencia, es decir, marcar una huella. No aislarnos, no quedarnos en la caverna, por más cómoda que sea, por más confortable que sea. Nuestro compromiso es iluminar
así como hemos sido iluminados por esos principios y valores. Aunque sea poquito, aunque sea pequeña la luz de la vela que titila y se apaga, aunque se apague pronto, mientras ardió, algún otro pabilo encendió. Y esa es la herencia. Si pueden quedar unos cuantos millones de dólares, mejor todavía, pero eso pasa a otro plano. No está de más, no hay que sufrir. Ustedes saben que en la cultura del tango hay una hermosa poesía de un tango que se llama Naranjo en Flor, que cuyo estribillo puede ser considerado una premisa que muchos judíos tuvieron durante mucho tiempo. El estribillo dice: primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y andar sin pensamientos, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. No, no hay que saber sufrir primero. Primero hay que saber vivir, y ese primero dura toda la vida. Aprendemos toda la vida. Mientras aprendemos matemáticas, economía, medicina, física, gastronomía, lo que sea. Para Hannah Arendt, una filósofa importante, destacada del siglo XX, por más controversias que genere, y no son pocas, hay tres cosas que los seres humanos hacemos y las divide en español en labor, trabajo y acción. Labor es todo aquello que sabemos hacer sin que nadie nos lo enseñe. Ejemplo, nadie nos enseña a digerir alimentos. Naturalmente, nacemos con esa sabiduría, por así decirlo. Nadie nos enseña a respirar. Después de la palmada y del llanto, ya respiramos. Por supuesto que, por ejemplo, Fernando, para cantar ópera, habrá aprendido a respirar de una manera más profesional en ese sentido. Pero respirar, respiramos. Es decir, labor es todo aquello que sabemos hacer, dicho así, rápido, sin que nadie nos lo haya enseñado especialmente. Trabajo es todo aquello que sabemos hacer porque alguien nos lo enseñó, porque lo aprendimos, no vino con nosotros. Y eso va desde cómo barrer una escalera a cómo operar del cerebro. No importa cuán simple o cuán compleja sea la acción a realizar. Eso es trabajo. Acción, para Hannah Arendt, es comprender la razón de lo que hacemos. Eso es acción, que es el tercer vértice del triángulo que está inscripto en el círculo, que es la base de la escalera de caracol. Acción no es los actos que hacemos, es saber qué y por qué lo hacemos. Y si uno se atreve a preguntarse qué y por qué lo hace, ya empezó ese ascenso, aunque lo haya empezado muy bien por otras vías, en su construcción de humanidad. Deliciosa la charla, Baruch.
contigo. Yo me quedaría horas, es un lujo y es un placer. ¿Será que, y yo te agradezco por haber traído uno de mis personajes favoritos de la literatura rabínica? ¿Será que en una próxima ocasión podemos estudiar acerca de la Ger, de la entrada al Pardés y por qué lo empezaron a llamar el otro? Es fascinante, fascinante, y yo te lo agradezco profundamente. Te lo agradezco. Bueno, ojalá se dé esa oportunidad. Simplemente la palabra ajer, el otro, es la raíz de ahrayut, que es ni más ni menos que responsabilidad. Ahrayut en hebreo quiere decir responsabilidad, y la raíz es el otro. Tal cual, tal cual, tal cual. La responsabilidad con el otro, Tal cual. hacia el otro. Tal cual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Faltaba Baruch. más. Y Un gracias placer, gracias a ustedes. Mil disculpas Muchas gracias, por ha sido muy bueno. mis Muchas gracias. torpezas y transgresiones, pero todavía sigo subiendo la escalera. Pues sus torpezas son brillantísimas. Gracias. Pero bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Abrazo grande. Abrazo Estén grande. muy Baruch. bien. Muchas gracias. Abrazos a todos. Hasta pronto. Un Gracias, abrazo. Fernando. Hasta Hasta luego. pronto, Nos vemos Fernando. pronto. Luego. Chao, Adiós. chao, chao. Chao.